Un saludo a todos. Iniciamos un programa especial para conocer a profundidad la independencia de México. Ese movimiento de ideas, de armas y de convicciones patrióticas que finalmente nos entregó la libertad y además una patria, un país en el que hoy vivimos y en el que disfrutamos sus recursos naturales, sus hazañas, sus victorias en todo lo largo de su historia. Me encuentro en la calle Corregidora, al pie del Museo Metropolitano de Monterrey, frente a la Plaza Hidalgo, que también se llamó Plaza del Corral de Palacio. En estos espacios recordaremos la guerra de 11 años, 11 días, la independencia de México, parte misma de la esencia de nuestra patria, de nuestro país, de nuestra historia, y parte también de las páginas, imágenes y frases del libro de Nuevo León. En el año de 1809 se da un movimiento en la Ciudad de México. Se conoce por todos la invasión que hubo en España por los franceses. Toma el poder José Bonaparte y desplazan a Fernando VII, que era el rey no solo de España, sino también de México, en aquellos años llamado Reino de la Nueva España. Ahí empieza una guerra en la que tenemos que entender que lo que prevalecía ya en ese momento eran las ideas francesas. Era el concepto de soberanía, que es la capacidad que tienen los pueblos para autodeterminarse, para decidir qué tipo de gobierno tienen o tendrán. Y así entonces, al momento de perder el poder el monarca de España, los criollos, que eran españoles nacidos en territorio mexicano, alegaban ser ellos los que tendrían que ser los auténticos soberanos o los auténticos autores de su historia. Así empieza la Guerra de la Independencia de México. El planteamiento que hizo el gran pensador Francisco Primo de Verdad y Ramos, síndico de la Ciudad de México, en donde dice que el poder lo deben ejercer los que integran el pueblo mexicano, los que nacieron aquí. Ellos son los verdaderos legitimarios, los auténticos poseedores del destino de su patria. Así empieza la guerra que más adelante Hidalgo y Morelos llamarían movimiento insurgente y que empezara un 15 de septiembre de 1810. ¿Qué pasó realmente el día 15 de septiembre y el día 16 de septiembre de 1810 en Dolores Hidalgo, Guanajuato? Todos sabemos que a partir de esas fechas, 15 y 16, ya era una decisión tomada de que saldría el cura Hidalgo a dar el grito en la madrugada del día 16. Pues realmente lo que aceleró el grito de independencia fue el haberse descubierto la conspiración de Querétaro. Una conspiración que la formaban el propio Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Mariano Abasolo, quien era de ahí de Dolores Hidalgo, de Dolores, Guanajuato, y también Mariano Jiménez, quien era oriundo, originario, nativo de San Luis Potosí.
Hidalgo, Allende, Abasolo y Jiménez fueron realmente los principales agentes de la conspiración de Querétaro. Rodeaban y tenían acuerdo con el corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez. Su esposa, doña Josefa, intervenía directamente también en las sesiones que tenía la conspiración con el corregidor, don Manuel Domínguez. Y claro, al momento de verse descubierta la conspiración por los altos mandos del ejército realista, de los españoles en ese tiempo, mandantes en todo el territorio nacional, no queda otra alternativa para doña Josefa de aquellas famosas ruidos o acciones de angustia realizados sobre los pisos de madera de la casa del corregidor, en donde se avisaba de alguna manera que fuera alguien a avisar a Allende y al propio Hidalgo que la conspiración había sido descubierta. Todo esto sucede los días 15 de septiembre hasta muy avanzada la hora, el famoso recorrido de Querétaro a el lugar de Dolores, que otros dicen que fue el día 13, el día 14. Lo cierto es que en la noche del 15 de septiembre, el campanero Manuel Escobedo tenía la orden de tocar las campanas a las 5 de la mañana en el atrio para que la gente fuera a misa el día 16, y en esa ocasión el padre Hidalgo hablaría de la famosa frase: muera el mal gobierno, muera el mal gobierno, vamos a matar gachupines. Y de esas frases repetidas varias veces se hace el inicio de la independencia de México. Muera el mal gobierno, vamos a matar gachupines. Sería la señal verbal, sería el grito que finalmente alentó a la muchedumbre a salir desde Dolores hacia Totonilco, en donde los insurgentes tomarían el estandarte de la Virgen de Guadalupe como emblema de la independencia nacional. En el amplio y profundo contexto histórico, Miguel Hidalgo y Costilla, para los nuevoleoneses, es un ícono, es un emblema de la industrialización. ¿Por qué? Porque desde 1803, cuando él sustituyó a su hermano José Joaquín en el curato de Dolores, él entendió su misión, el plan de vida que Dios le dio, que fue el que a sus feligreses les imbuyera productividad. Les enseñó carpintería, talabartería, el cultivo de la vid, de las moras, el cultivo del gusano de seda, fabricaban velas, fabricaban muebles. Por eso, si él hizo eso en el curato de Dolores y ahí principió nuestra independencia política, también ahí principió nuestra independencia económica, haciendo a los mexicanos productivos. En Nuevo León, si somos legítimamente orgullosos, una tierra de trabajo y productividad, entonces Miguel Hidalgo, inició los prolegómenos de la industrialización de México y por ende de Nuevo León. El marco de la bandera nacional nos hace entender con mayor objetividad lo que fue la lucha de Hidalgo. La esperanza del color verde en tiempos de mayor libertad, de construcción de una nación nueva, en donde cada quien
tuviera un trabajo que hacer para engrandecerla, para hacerla mejor, con claridad de objetivos. El blanco es eso, una idea y una sensación más abierta de tiempos de desarrollo en donde no existieran ni privilegios ni opresiones de nadie, para nadie, pero con un amor en la patria, en el territorio, en el lugar donde se había nacido, para entregar a las generaciones que vendrían después más oportunidades. Es en sí el sentimiento nacionalista de Miguel Hidalgo, la libertad, los derechos para cada quien, el progreso de una comunidad, lo que fue negado y a través de la lucha activa poderlo conseguir. Es también un parteaguas de una colonia y de un país dominado a un país nuevo, distinto, con sus propios proyectos y sus propias ambiciones e ideales. Por eso damos a Hidalgo el nombre de padre de la patria, de aquel que decidió y logró el inicio de la lucha por nuestra libertad y por nuestra independencia. El 16 de septiembre de 1810, por la mañana, en el poblado de Atotonilco, en Guanajuato, saliendo de Dolores rumbo a Guanajuato, ahí, en plena campaña, ya Miguel Hidalgo toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Recoge el sentimiento de nacionalidad y sobre todo de identificación con la raza, con el mestizaje, con la nueva forma de ser, de sentir y de demostrar un cariño por la tierra, por los nuestros, por nuestros afanes e ideales. Ahí empieza a formarse, a balbucearse el nombre de México. Empieza con el color de la piel, con los rasgos de la cara, con la forma de vestir, de seguir los sentimientos y los ideales que finalmente habrían de formar la mexicanidad. Se inicia así, con plena conciencia de lo que se quiere, la primera etapa de la independencia de México. El rector
La Plaza Hidalgo, en el corazón de Monterrey, donde termina y a la vez empieza la calle del mismo nombre, representa también la muestra viva de lo que fue la independencia de México. Aquí fue el centro de la famosa batalla en la que se derrotó al insurgente José Herrera en julio de 1813. Aquí también fueron aprehendidos varios insurgentes que peleaban en contra de Joaquín de Arredondo, aquel hombre fuerte que representaba a las fuerzas realistas en Monterrey. Y de aquí fueron llevados a Cuba y a otras partes del mundo, desterrados por luchar por los intereses de la independencia de México. Esta plaza representa el triunfo de las fuerzas insurgentes contra España. Aquí también se levanta potente el monumento que Nuevo León le rinde a Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria. El monumento tradicional que se encuentra en la Plaza Hidalgo nos muestra el homenaje que el pueblo de Nuevo León decidió tributar al padre Hidalgo exactamente al cumplirse 200 años de su natalicio en el año de 1953, hace 60 años. Sin embargo, para muchas generaciones, esta plaza ha sido motivo y lugar de conciertos, de exposiciones artísticas, de paseos dominicales. Ha sido un lugar de encuentro en donde se han realizado por años ferias de libro y otros acontecimientos que ubicaban al Monterrey de ayer. Ahora es parte de la zona hotelera, pero tiene varios aspectos fundamentales que se desconocen de manera general. Por ejemplo, que existen una urna en donde contiene los documentos de aquellos festejos que se hicieron por el bicentenario del natalicio de Hidalgo en la década de los años 50. Aquí existe a perpetuidad un testimonio de otros tiempos y otras generaciones que se vincula con la relación que tiene Monterrey con el padre de la patria, con don Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de nuestra lucha libertaria, padre de la patria, recordado en septiembre, el mes de la independencia de México. En la calle Juan Ignacio Ramón,
el homenaje que los regiomontanos rinden a un verdadero héroe, mártir de Nuevo León en la lucha por la independencia de México. En 1811, cuando llega Jiménez a estas tierras, ya Juan Ignacio Ramón había luchado por la independencia en Montemorelos, en Linares, en la parte de General Terán, había acompañado a los diferentes grupos de nuevoleoneses que no estaban ya de acuerdo con la dominación española. Se regó de inmediato el entusiasmo por separarse de la Nueva España, a pesar de que existiera aquí un clima de libertad. Lo que celebramos cada mes de septiembre es la lucha por nuestra libertad, que aquí, en el caso de Nuevo León, se tuvo dos mártires de una gran importancia en los momentos mismos en que Miguel Hidalgo era aprehendido en Acatita de Baján. Unas semanas después de la llegada del representante de Hidalgo aquí a Monterrey, del general potosino Mariano Jiménez, fue cuando dos personajes, el propio Juan Ignacio Ramón y el gobernador del estado en ese momento, gobernador de la provincia del Nuevo Reino de León, Manuel Santamaría, fueron también aprehendidos y acompañaron a Hidalgo, Allende, Aldama y el mismo Jiménez, que ya había estado aquí, hasta su muerte en Chihuahua en julio de 1811. Fue el final de la primera etapa de la independencia. El 5 de junio de 1811 muere Juan Ignacio Ramón, junto con Aldama, Allende, Jiménez, y muere para ser después pasadas esas cabezas a la Lóndida de Granaditas, excluyendo la de Juan Ignacio Ramón, pero dentro de la lista de los que murieron en ese tiempo. También, 20 días más tarde, muere el gobernador del estado, en aquel tiempo provincia, Manuel Santamaría. Muere en Chihuahua, en la plaza principal de ese municipio, de ese estado, después de hacerlo acusado de traidor a España, después de haberle castigado el haberse cambiado de bando de los realistas a los insurgentes. Así entonces, unas horas antes de morir Hidalgo, ya se había escrito la historia para Nuevo León. Dos de sus jefes militares que apoyaron la independencia, los dos mueren en junio y julio de 1811. Así, Nuevo León también está presente al momento en que terminan los primeros días, las primeras etapas de la guerra por la independencia de México. Murieron por México, murieron por nuestra libertad. La figura y el nombre de Miguel Hidalgo y Costilla representa en sí la patria mexicana. Es el iniciador de la independencia de México, del movimiento libertario que finalmente diera una nación nueva. Empieza con la independencia el Estado-Nación, la República Mexicana. La lucha por la independencia fue en sí el despertar de todos aquellos que habían sido excluidos del dominio español.
de aquellos que, a pesar de haber nacido aquí, no eran los que mandaban y decidían el destino de esa colonia española. Miguel Hidalgo era criollo, sus padres españoles, él nacido en México, en Guanajuato. Su decisión de incorporarse a la conspiración de Querétaro daba la oportunidad de que todos aquellos quienes se encontraban en iguales condiciones unieran fuerzas y buscaran finalmente que todos los que se encontraban en México desposeídos, sufriendo la dominación española, lograran con el paso del tiempo la independencia. Celebramos así, con el recuerdo de Hidalgo, la lucha por la independencia, el nacionalismo combativo, el deseo de llegar a ser una nación libre y soberana, en donde no exista otra voluntad que la de los mexicanos, para poder construir juntos un mismo destino. La Guerra de Independencia fue un hecho histórico para nuestro país. Acá, en el nuevo Reino de León, para fines de septiembre de 1810, la gente ya se había enterado a través de todas aquellas personas que iban a la feria de El Saltillo, allá en Saltillo, Coahuila. Y fue un escándalo cuando se estaba comentando que un sacerdote de nombre Miguel Hidalgo y Costilla se había levantado en armas con una gran cantidad de personas. Pronto, el movimiento de independencia cundió por todas partes. Hubo victorias de parte de los insurgentes, hubo derrotas también de parte de ellos, y esto los obligó a venirse hacia el norte, rumbo a los Estados Unidos, sobre todo a la provincia de Texas, para tener esa cercanía de poder negociar con el gobierno de Estados Unidos un reconocimiento y también para hacerse de víveres y de armas para continuar con esta guerra de independencia. Al estar en Saltillo, una parte de las tropas de don Miguel Hidalgo decidió venir a Monterrey, al nuevo Reino de León, que se había declarado por la independencia. Y es así como llegan a esta ciudad encabezados por el general Mariano Jiménez, quien había tenido la orden de don Miguel Hidalgo y Costilla de venir a sublevar las provincias internas de Oriente que la componían los estados de Tamaulipas, de Coahuila, Texas y el nuevo Reino de León. En aquellos tiempos, Tamaulipas se llamaba la Nueva Santander, Coahuila tenía ese nombre, pero estaba junto con la provincia de Texas, eran una sola provincia. Así es que ya estando por acá, Jiménez es recibido con grandes honores, vienen algunos personajes importantes también, y aquí se le van a unir dos personajes nuevoleoneses, don Manuel Santamaría, que era el gobernador del nuevo Reino de León, y Juan Ignacio Ramón, un lampacense que era encargado de la milicia, de la punta de los Lampazos, del presidio de Lampazos, hoy esta ciudad tan hermosa. Se unen a él y regresan a Saltillo con Jiménez. De ahí Miguel Hidalgo encabeza esta contingente que va hacia Monclova, pero al pasar por Acatita de Baján, en las norias de Baján, son hechos prisioneros los principales caudillos insurgentes. De ahí se los llevan a Monclova, finalmente a Chihuahua, y donde son fusilados. Hechos muy importantes que sucedieron en el nuevo Reino de León, porque además no tan solo los criollos y algunos sacerdotes se levantaron en armas aquí en nuestro estado, sino también las etnias indígenas como los ayahuas, los carrizos, los garzas, los equis, los alazapas y algunos tlaxcaltecas se adhirieron a la causa de la independencia. La independencia de México fue sin duda alguna el principio formal de crear una nueva nación. Fue una guerra que duró 11 años, 11 días, y que debe de estar en la mente de todos nosotros. Gracias a los héroes de la independencia de México, contamos en nuestro país con patria y libertad. Y así llegamos al final. Agradecemos mucho su atención, su preferencia, el interés por estos temas.
Yo soy Lon Regio y los espero en la próxima emisión de las páginas de nuestro libro de Nuevo León. Por hoy es suficiente.